yo le pido a alguno de ustedes que presente alguno de los dos temas, no los dos, y no lo tiene preparado, pues ya esa persona no va a poder subir la actividad, ¿no? Aunque esa actividad se suba ese mismo día en la noche o el día siguiente, pues ya no se la voy a hacer válida, aunque la subiera, ya no se la voy a hacer válida porque pues no la traía lista para la hora de clase, ¿verdad? Entonces, para que pues cuiden ese aspecto, todos la van a tener que subir, es una presentación individual, ya les había comentado, precio o PowerPoint, pero nada más les va a tocar máximo a 3 de ustedes eh, presentarlo. ¿Alguien iba a comentar algo? ¿No? Ok. Muy bien, jóvenes. No sé si hubo alguna duda sobre la tarea que la pudiéramos checar, ¿no? Ok. Entonces, déjenme compartirles pantalla. Vamos a pasar a otro tema. El último tema de esta unidad 3, ¿sí? Un poquito más corta. Esta unidad 3 la estaríamos terminando, yo creo que muy probablemente el día miércoles con su presentación. Ya veríamos si el examen lo dejamos para esta misma semana, jueves o viernes, o lo estaríamos haciendo la próxima semana. Ya ustedes me dirán, ya lo platicaríamos para, para hacer la evaluación. Entonces déjenme les comparto pantalla para ver este último tema correspondiente a la unidad número 3. Ok, miren, este tema que vamos a ver se llama transmisibilidad y aislamiento. Ustedes van a hacer van a traer por ahí aisladores dentro de su presentación, pues van a venir aisladores, tanto pasivos como activos. Esta parte de la transmisibilidad y aislamiento, como lo menciona ahí en el párrafo, dice que toda máquina que tiene un movimiento rotatorio y origina un cierto grado de desbalance durante su operación, da origen a fuerzas vibratorias, esto ya lo habíamos visto anteriormente, cuya magnitud se transmite en una relación dependiente de las propiedades elásticas y dinámicas de la base de apoyo. Básicamente esto quiere decir lo que es el conjunto máquina-cimentación. Y esto es así como las frecuencias de las fuerzas vibratorias, ¿verdad? Esto quiere decir que básicamente las vibraciones se transmiten por contacto entre los cuerpos, ¿no? Y estas pues pueden reducir los efectos de estas de varias maneras. Cuando yo tengo una máquina de gran magnitud o que gira a considerables revoluciones por minuto, a ustedes les va a tocar el día de mañana a lo mejor trabajar con generadores de energía, con plantas de emergencia, con turbinas, con ventiladores, con motores de gran magnitud. Estas máquinas, pues por lo general, les había comentado, manejan algún porcentaje, alguna tolerancia en cuanto al desbalance, permisible obviamente, y tienden a vibrar. Cuando esta vibración se sale de contexto, pues obviamente ya es un problema, ahí lo vamos a atender, lo vamos a ver la unidad 4 que sucede, vimos un poquito cuando hablamos de desbalance, qué pasa con esas fuerzas, etcétera, pero finalmente pues siempre se va a generar una vibración hasta cierto punto permisible. Para que esta vibración permisible no afecte de manera considerable mi elemento de a un lado, mi cimentación, mi conjunto de máquinas, etcétera, mi operador, no produzca ruido hacia el exterior o hacia otro departamento o hacia otra parte de la planta que debe estar aislada, o si está en un hospital, o si está en un hotel, o si está en una, no sé, en donde ustedes gusten, y no deba de transmitirse este ruido o esta vibración, pues que se transmite por contacto, obviamente. ¿Y cuál es el contacto? Bueno, pues el contacto que tiene la máquina directamente con el suelo.
O sea, nosotros, no sé si nos ha tocado en algún momento, en alguna visita, en el trabajo, en alguna situación, si nos colocamos de pie a un lado de una máquina que está trabajando, pues sentimos esa vibración, ¿verdad? Aparte del ruido. Entonces, para que esta vibración que se transmite por contacto pueda reducir esos efectos, ahí se puede realizar de varias maneras. Y entonces por eso tenemos aquí primeramente el inciso A. Lo podemos hacer mediante una suspensión elástica que básicamente consiste en una serie de resortes de acero o capas de hule, caucho, etcétera, que van separadas de la máquina al suelo. Y entonces se encuentra máquina, suspensión elástica y suelo, y esta suspensión, pues lo que hace es disipar o aislar la vibración que se va a tener en ese momento directamente por contacto al suelo. Y lo que hace esta suspensión elástica, que como menciona ahí, puede ser una serie de resortes de acero o capas de hule o caucho, ya ustedes nos hablarán más detalladamente sobre los aisladores o los elementos que sirven para disipar estas fuerzas. Hay distintas variedades, ¿verdad? Y muchos de ellos son precisamente caucho, hule o resortes propiamente. Nos va a servir para aislar, ¿verdad? Para dar esta vibración. Y esa es una de las formas, mediante una suspensión elástica. También tenemos por ahí absorbedores dinámicos de vibraciones. Y eso básicamente consiste en la adición de una masa y un elemento elástico adicional que absorbe la energía. ¿Cómo funcionan estos? Bueno, estos funcionan, agregamos una masa que de cierta manera funcione como un disipador. Por ahí si tienen tiempo, en alguna ocasión hay una torre, creo que sí es en Japón, no recuerdo si es en Japón o China, que por ahí cuando empieza o cuando hay temblores, sobre todo porque en ese lugar pues hay terremotos o temblores frecuentemente, y esta torre que es muy alta tiene en su parte del medio un péndulo, bueno, es una bola de acero básicamente. Y entonces esta bola de acero cuando por ahí empieza a temblar o que empiezas a haber movimientos en la tierra, esta bola de acero empieza a moverse. Y entonces empieza a moverse y absorbe las vibraciones y evita que la torre se mueva. Ahí lo que está haciendo es por medio de una masa o un absorbedor, pues disipa los movimientos. Por ahí en el laboratorio es el ensayo que vamos normalmente a realizar. Ando buscando un video de algún ensayo que tengamos para que ustedes lo puedan ver, pero por lo general lo que hacemos, nosotros vamos al laboratorio, hacemos el ensayo con la viga flexible y ustedes pueden ver esto, que por medio de masas disipamos la energía y se disipan estos momentos en los que entra en resonancia. Y luego tenemos el inciso C, que es reducir las cargas de vibración. Y pues ya para esto se requiere de una investigación experimental que en pocas ocasiones resulta práctico, ¿verdad? O sea, básicamente ya es esta medida, lo que es el inciso C, pues tendríamos que indagar un poquito más dentro de estas cargas de vibración, que como menciona ahí, pues requiere de una investigación experimental y no resulta práctico precisamente por el tiempo que nos puede llegar a ocasionar. Entonces, lo más conveniente, lo más usual es utilizar una suspensión elástica o un absorbedor de vibraciones, ¿verdad? En este caso. En la mayoría de los casos, y más generalizado, como menciona ahí, el uso de suspensión elástica es el número uno, ¿verdad? Que utilizamos el A y el B, pero así como el número uno, pues encontramos lo que es el uso de una suspensión elástica. Y aquí, pues la transmisión de fuerzas dinámicas o dentro de la base se considera básicamente para esas fuerzas, se considera lo que es el conjunto, máquina y cimentación, ¿verdad? Ahí la cimentación la representamos por la letra M, que hablamos de masa, ya estuvimos analizando masa resorte en el número de veces, y en este caso, pues se encuentra apoyada sobre un soporte rígido
conformado por un sistema de resortes, donde estas fuerzas dinámicas originan un movimiento vibratorio. Ustedes lo van a ver un poquito más a fondo con su presentación, pero cuando las máquinas estas que les menciono, pues no están montadas o no deberían estar montadas, a lo mejor hay unos casos que me digan, oiga, no, sí, yo he visto muchas directamente del suelo, pero bueno, por lo general no están montadas directamente al suelo, tienen por ahí una placa, una cimentación, como si fuera una pequeña banqueta y luego ya directamente al suelo, ancladas obviamente en sus extremos y ahí a lo mejor tiene algunos eh, soportes, ¿verdad? O a lo mejor uno tiene soportes, pero la cimentación en su interior reúne estas características, pero por lo general de una u otra forma estas máquinas se encuentran pues aisladas, ¿sí? Esta cimentación, cuando ustedes ven esta pequeña placa de acero donde se encuentran montadas y luego ya el suelo, perdón, de concreto, en su interior no es únicamente concreto, en su interior tiene todos estos materiales que ustedes me van a estar comentando el próximo miércoles, donde puede tener hule, caucho, algún otro polímero, alguna placa de resortes y luego ya la placa de cemento, que permite precisamente esto, aislar esa vibración, absorberla de manera lo más posible, esto permitiendo que pues de cierta manera la máquina no despida estas vibraciones indeseables hacia otro lugar donde no deben de ser expuestas. Y entonces a esto se le llama transmisibilidad o coeficiente de transmisibilidad, conocido como TR, ¿sí? Y básicamente es la relación entre la amplitud de la fuerza dinámica, que es igual a la fuerza transmitida del apoyo, y a la amplitud de la fuerza de excitación, lo que conocemos como fuerza de excitación. Y entonces nosotros aquí vamos a estar calculando precisamente esa transmisibilidad o ese coeficiente de transmisibilidad para ver qué tan aislada está nuestra máquina. No hay aislamiento ni coeficiente de transmisibilidad perfecto. Es como la eficiencia. Si yo les pregunto, por ejemplo, a lo mejor en cuanto a termodinámica, que si hay máquinas o elementos con un coeficiente de transmisibilidad, perdón, con una eficiencia del 100%, pues en teoría pudiera darse el caso que algún ejercicio del libro que trabaje de manera perfecta, pues pudiéramos tener una eficiencia del 100%, pero en la práctica esto no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque hay pérdidas, ustedes saben que hay pérdidas, pues por calor, por fricción, por distintas situaciones hay pérdidas y esto nos evita de cierta manera que podamos manejar una eficiencia del 100%. Lo mismo pasa aquí, si yo les digo que hay una máquina que presente el 100% de aislamiento, que no tenga nada que transmita, pues estaría también mintiendo o a lo mejor estaría haciendo un ejercicio, eh, pues de cierta manera ideal, ¿verdad? Y es lo que pasa a lo mejor muchos libros nos proporcionan ejercicios con gran porcentaje de aislamiento cuando en la práctica muy posiblemente no tengamos valores tan cercanos. Y para ello tenemos estas fórmulas, jóvenes, de la transmisibilidad o coeficiente de transmisibilidad. Tenemos primeramente esta, que es cuando mi relación de velocidades me dé menor a 1, yo utilizaré esta TR igual a 1 sobre 1 menos la relación de velocidades al cuadrado. Esto hay que multiplicarlo por 100 para que me dé precisamente la transmisibilidad o el coeficiente de transmisibilidad en porcentaje. Si mi relación de velocidades es mayor a 1, utilizo esta otra fórmula y también hay que multiplicarla por 100 para tener ese coeficiente de transmisibilidad o ese porcentaje de coeficiente. Y tenemos esta otra, si yo tengo la fuerza transmitida y la fuerza de excitación, puedo utilizar esta otra fórmula. Si ya no acoplo y no tengo las velocidades y no puedo utilizar una de las dos anteriores, utilizo esta otra, que sería la fuerza transmitida entre la fuerza de excitación y también me da ese porcentaje
de ese coeficiente, perdón, de transmisibilidad, ¿verdad? Y para yo determinar el aislamiento, qué tan aislada está esa máquina, pues tengo esta otra fórmula, que sería 100 menos el coeficiente de transmisibilidad y me daría mi resultado en el porcentaje de aislamiento. Y es aquí cuando les comento que tengo valores muy cercanos a 100, al 100%. Se supone que cuando una máquina está perfectamente aislada, el aislamiento tendría que ser igual al 100%. O sea, yo tendría que tener en teoría una máquina con un 100% de aislamiento y entonces diría que esa máquina está totalmente aislada. Pero sabemos que pues eso no sucede. Entonces, los ejercicios que vienen planteados en el libro, por ejemplo, o en algún libro, pues vienen, sus resultados son muy cercanos a 100, si bien, pero yo en la realidad les comento que tenemos una máquina con un porcentaje del 90% de aislamiento, 95, de 90 hacia arriba, 80 todavía se puede considerar como bueno, en 70 hacia abajo son niveles de aislamiento, pues no tan buenos, ¿verdad? Pero que ya tendríamos que ver qué es lo que está sucediendo. A lo mejor el sistema de aislamiento es bueno, pero tengo un problema de desbalance considerable y entonces ahí, por eso se me sale de control o a veces no se encuentra desbalanceada, pero mi sistema de aislamiento ya está deteriorado, ya tiene por ahí fracturas, ya no está cumpliendo su objetivo y es por eso que pasa, que empieza a reducir. Pero en lo general, si ustedes manejan un porcentaje de aislamiento o les toca calcular un porcentaje de aislamiento en un futuro y tienen valores de 80 hacia arriba, podemos decir que está cumpliendo, que se encuentra correctamente aislada. No les asuste si no encontramos valores del 100, ¿verdad? Porque es como la eficiencia, o sea, que no pudiéramos tener. Obviamente, conforme ha avanzado la tecnología y ustedes lo van a compartir el día lunes, digo el día miércoles, perdón, ya hay diferentes tipos de aisladores y materiales, etcétera, y a lo mejor ya nos acercamos un poquito a este 100% tan anhelado, pero pues seguimos manejando algún porcentaje de vibración que se transmite de manera directa. Entonces, estas son las fórmulas. No sé si hay alguna duda hasta aquí de lo que acabamos de comentar, perdón. Alguien que haya tenido una experiencia en cuanto a transmisibilidad, ¿no? No, nadie. Todos están ahí, ya se durmieron. No, ninguno. No, ¿en qué? Todo bien. Aquí estamos, aquí estamos. Yo dije, Dígame, Casares, dígame. bueno, es de las fórmulas. ¿Son 3 fórmulas o 4 fórmulas? Para el coeficiente de transmisibilidad son 3 y para el porcentaje de aislamiento nada más es esta, una. Ah, ok, no, es que pensé que las de arriba eran 4. No, son 3 nada más. Miren, aquí empieza, nada más son 3. Ok, gracias. No por nada. Y entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo, jóvenes, pues para precisamente ver la aplicación de esas fórmulas o cómo manejamos ese coeficiente, ¿verdad? Ese coeficiente de transmisibilidad y ese porcentaje de aislamiento. Y dice que pues por ahí tenemos un conjunto de un motor generador de 45 HP, el cual funciona con una frecuencia de 3000 revoluciones por minuto, mientras que el conjunto del sistema tiene una frecuencia circular natural, ¿verdad? Nos hace la aclaración de 15.5 radianes sobre segundo. Nos pide determinar el coeficiente de transmisibilidad, el porcentaje de aislamiento y dice si debido a la frecuencia de excitación en el motor se encuentra una masa desbalanceada que origina una fuerza de excitación de 3500 newton, calcular la fuerza transmitida al apoyo. O sea, nuevamente nos pide calcular ese coeficiente
perdón, esa fuerza que se va a generar en el caso de que se encontrara una masa desbalanceada, ¿verdad? Hay que generar una fuerza de 3.500 newton. Es como un inciso un poquito independiente, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo funcionan estas fórmulas. Este tema está muy sencillo. Lo que es transmisibilidad está relativamente muy sencillo. Nos dice por ahí el ejercicio que pues se trata de un motor generador, ¿verdad? De 45 HP, 45 HP o 45 caballos, vamos a ponerle por aquí 45 HP. Dice que funciona con una frecuencia, déjenme nada más acomodar esta parte, aquí está, quedó muy feo escrito. Y maneja con una frecuencia de 3000. Tiene una frecuencia de 3000 revoluciones por minuto. Dice, mientras que el conjunto del sistema, o sea, tiene una frecuencia circular natural, porque se trata del sistema WN de 15.5 radianes sobre segundo. A partir de ahí, pues nos pide que determinemos el coeficiente de transmisibilidad, el porcentaje de aislamiento y el otro inciso que les comentaba. Para yo determinar qué ecuación utilizar, en este caso, pues podría determinar primeramente con alguna de estas dos fórmulas, con esta no, porque sí tengo la fuerza aquí de excitación, pero pues no tengo cuál sería la fuerza transmitida, ¿verdad? Entonces no podría utilizarlo en esa parte. Esta fórmula muy probablemente me sirva para el último inciso, pero puedo utilizar una de estas dos. Pero para utilizar estas dos, pues tengo que saber si esa relación es menor o mayor a 1 para saber cuál utilizo. Entonces, pues recordando la relación de velocidades es igual a la frecuencia circular de excitación sobre Wn. Wn la tengo, pero la frecuencia al parecer no, pero aquí está, miren la que genera mis 3000 revoluciones por minuto. Lo único que tendría que hacer para que esa frecuencia fuera W, porque esta frecuencia es la frecuencia circular de excitación, pues lo único que tendría que hacer sería convertir eh, esa, un poquito para acá, convertir esa frecuencia a radianes sobre segundo. Y entonces si convierto esto a radianes, ¿verdad? Más dicho para no confundirlos, esta no es otra cosa más que la frecuencia de excitación que me va a estar generando la vibración de 3000 revoluciones por minuto. ¿Cuánto dan en radianes sobre segundo estas 3000 revoluciones? Acuérdense que es entre 60 por 2pi. Son 314.1592. Ok, gracias. Entonces tenemos 314 punto ¿qué, perdón? 15. Punto 15. Ok. Radianes sobre segundo. Y entonces ya que tenemos ahí las dos frecuencias, ¿verdad? Ya que tenemos las dos frecuencias, podemos calcular esa relación y podemos decir que vamos a tener 314.15 radianes sobre segundo sobre los 15.5 radianes sobre segundo. Y aquí me va a dar mi relación, va a ser un valor mayor. ¿Cuánto da? 20.26. 20.20, ¿qué? Perdón. 26. 26. Sabemos que aquí nos da un valor adimensional. Evidentemente este valor es mayor a 1, ¿verdad? Y entonces como es mayor a 1, pues vamos a usar la fórmula correspondiente. Cuando sea mayor,
que es esta, ¿verdad? Entonces vamos a tener que el coeficiente de transmisibilidad, lo que conocemos como TR, va a ser igual, en ese caso, a 1. Repito, estamos utilizando esta fórmula porque dio mayor, a 1 sobre la relación al cuadrado menos 1. A 1 sobre la relación al cuadrado menos 1. Esa es la fórmula que vamos a estar utilizando. Ya únicamente sustituimos y decimos que va a ser 1 sobre esa relación que tenemos de 20.26 al cuadrado menos 1, ¿verdad? Y entonces vamos a tener un coeficiente de ¿cuánto? Ah, y hay que multiplicarlo por 100, acuérdense. Déjenle pongo aquí de una vez. Acuérdense que la fórmula para esos coeficientes hay que multiplicar por 100 para que nos lo den porcentaje. ¿Cuánto da, joven? 0.24. Así es, 0.24%. Ese es el coeficiente de transmisibilidad, 0.24, ¿verdad? Ese sería lo que es el inciso A. Para el inciso B me pide determinar, inciso B, el porcentaje de aislamiento. Y tengo otra fórmula que dice que el aislamiento será igual, aquí tengo la fórmula, aislamiento será igual a 100 menos ese coeficiente de transmisibilidad. Bien sencillo, 100 menos ese coeficiente que sería de 0.24 y aquí el resultado me da en porcentaje. ¿Cuánto da, Jones? 99.76. 99.76%. Entonces era lo que les comentaba, fíjense, supuestamente tiene un coeficiente de transmisibilidad de 0.24, o sea, realmente desde que nosotros damos ese valor, quiere decir que su transmisión en cuanto a vibración es muy bajo, ¿sí? Es muy, muy bajo, entonces tiene un aislamiento de 99.76, o sea, muy cercano al 100%. O sea, pudiéramos decir que tiene un aislamiento así ideal, está perfectamente aislada ese motor generador de 45 HP, pues está realmente muy, muy aislado. Les digo, son ejercicios que propone el libro, ¿verdad? Pero realmente en la práctica, pues no tendremos esos valores a lo mejor tan cercanos a 100. Les comento, obviamente, como más nos acercamos con esa tecnología, pues a lo mejor tengamos ya valores sí de 95, de 90, pero así como un 99.76, difícil de encontrar, ¿verdad? Difícil de encontrar, sobre todo porque pues ya entran en juego otras características o otras situaciones, ya en la práctica que me evitan que yo llegue a ese 100% o a ese 99.76 que ahorita nos dio como resultado, ¿verdad? Pero bueno, pues finalmente es un problema propuesto por el libro y ustedes saben que, pues es como las eficiencias, ¿no? Tenemos eficiencias muy cercanas al 100. Eso era lo que era el inciso A, el inciso B, y tenemos por ahí que dice que debido a la frecuencia de excitación en el motor, se encuentra una masa desbalanceada que origina una fuerza de excitación de 3.500 newtons. ¿Cuál será la fuerza transmitida al apoyo? Entonces, unos minutitos para que ustedes le den respuesta a ese inciso y me digan de cuánto va a ser esa fuerza que va a estar transmitiendo al apoyo, ¿verdad? Que va a ir directamente a mi cimentación. Entonces, alguien ya lo hizo, les doy unos minutitos para que lo realicen, ya les di un adelanto de cómo, hacia dónde íbamos con ese tercer inciso. Entonces, unos minutitos, jóvenes, y me dicen, por favor, de cuánto es esa fuerza.
¿De cuánto es, jóvenes, esa fuerza transmitida? Lo que es el inciso C. ¿Alguien ya la tiene por ahí? Serían de 840 newton. 840. 84 Newton. A ver, ¿qué fórmula utilizaron? Acuérdense que tenemos en ese inciso una fuerza de excitación de 3500 newton. Son 3500, ¿verdad? Aquí, sí, 3500 newton. Y nos pide saber cuál va a ser esa fuerza transmitida. Entonces, para ello, pues tenemos nosotros una fórmula para calcular TR que dice que es la fuerza transmitida sobre esa fuerza, excitación. Si nosotros despejamos, vamos a encontrar que esa fuerza transmitida va a ser igual, en este caso, a TR por la fuerza, perdón, vamos a tener que va a ser TR por esa fuerza de excitación. ¿Verdad? Así Son 8.4. 8.4. Porque aquí en la fuerza transmitida vamos a tener que utilizar no como porcentaje, sino ¿cuánto nos daba? Punto, ¿qué? 0024, ¿no? Sí. Así es. Por esa fuerza, que son 3500 newton, y nos da también esa fuerza, obviamente tiene que estar en newton, y entonces el resultado es 8.4 newton. Así. Entonces esa fuerza que se va a transmitir en los apoyos, ahí en mi máquina, en la cimentación, va a ser de 8.4 newton. Relativamente pequeña, ¿no? Muy, muy pequeña la fuerza transmitida. Por eso tengo un aislamiento de casi el 100% y por eso tengo STR, porque con STR pues esa fuerza es muy mínima, 8.4 newton transmitida, o sea, es una, teniendo en cuenta el motor de que se trata y la velocidad a la que gira, pues es una fuerza transmitida relativamente pequeña, ¿verdad? Entonces ahí se termina ese ejercicio, jóvenes, como pueden ver, pues está sencillo, lo que tiene que ver con transmisibilidad, el primero que abordamos, está sencillo. No sé si hay alguna duda, jóvenes. No, Inge. ¿No? Ok. Entonces, bueno, pues por el día de hoy sería todo. Nos vemos el día de mañana. Nuevamente les recuerdo, no olviden su presentación para el próximo miércoles, que cubra esos dos temas bien explicados. Hagan buenas diapositivas, no llenas de texto desde el inicio hasta el final, sino hagan una diapositiva, pues, ya de sexto semestre, ¿verdad? Entonces, pues bueno, nos vemos el día de mañana, jóvenes, que tengan un excelente inicio de semana y muy buen día. Hasta mañana. Ay, perdón, se me olvidaba. Para taller nos vemos hasta mañana, Acuérdense, no sé si les comenté en la última clase.